La sala quedó en silencio después de la votación. Un centenar de consejeros, cada uno de una especie estelar diferente, dejó su huella en la pizarra hueca. El recuento final parpadeó en rojo intenso. 97 en a favor, 3 en contra. La tierra estaba marcada para la invasión. El consejero Take del dominio Barn se reclinó hacia atrás, mientras sus mandíbulas se movían con satisfacción. Simios primitivos con delirios de importancia, murmuró, caerán dentro de un ciclo. Sus planetas ricos en hierro, uranio y acceso geotérmico. Que griten mientras lo desmantelamos. Nadie en la cámara discrepó, al menos no públicamente. La entrada de la Tierra en el radar galáctico llegó demasiado tarde. Sus señales, transmisiones crudas y desesperadas de cultura, guerra, música y violencia, eran detectado hace solo una década. La mayoría de las especies asumieron que aún estarían luchando con metal afilado o inmolándose, separados en disputas internas sin sentido. Una especie demasiado emocional, demasiado inestable, demasiado humano. Sin embargo, lo que el Consejo no tuvo en cuenta fue qué hacía a los humanos peligroso. No eran sus armas. Esas estaban obsoletas. No eran sus naves. Ellos apenas habían tocado los viajes interestelares. Era algo más antiguo, algo primal. 12 días después de la votación del Consejo, una sonda furtiva entró en la órbita terrestre. No transmisión, solo recopilación de datos. Fue derribado en menos de 8 minutos. Misil, frío, rápido, brutal, sin previo aviso. Nunca recuperaron el restos. A bordo del buque, insignia Coran Dreadnought, estacionado en un escondite solar desde un punto situado detrás de Júpiter, el general Revak observaba los escaneos planetarios con una arrogancia casual. Apenas nos notaron. Nuestro camuflaje aguanta. Esto será quirúrgico. El agitador, un joven Tari llamado Brin, se aclaró la garganta. Señor, hay algo extraño. Han lanzado 2 naves desde la superficie. Pequeñas, rápidas, sin registro en nuestros registros. Envíen interceptores. Quiero que los capturen, no que los destruyan. Revak respondió. Vamos, averigua cómo llama la Tierra a un piloto. No lo dijo, pero tenía curiosidad. Tenía curiosidad por ver cómo se veía el coraje desde el interior del cráneo de un mono. 2 horas después, solo regresó un interceptor. Se desvió. La cabina se agrietó, abierto. Piloto desaparecido. Lo que lo reemplazó fue un único objeto encajado en el interior de la nave. Consola central. Algo extraño, duro y extraño. Una palanca. No explosivos, sin herramientas de hacking, solo una pieza sólida, densa y pesada de material curvado, acero. ¿Es esto una amenaza?, preguntó Brin. Revak no dijo nada, pero por primera vez en su larga carrera, se le secó la garganta. De vuelta en la Tierra, 2 hombres estaban sentados en una penumbra, un hangar subterráneo bajo Colorado. La habitación olía a aceite, a hormigón frío y pólvora. Uno de ellos, de rostro áspero y con una cicatriz reciente en la sien, encendió un cigarrillo y se inclinó sobre la mesa de mapas brillante. Han rodeado la Luna. Naval bloqueo. Patrullas orbitales estáticas. Creen que estamos acorralados, dijo. El otro hombre no respondió al principio. Se estaba ajustando el traje exo en el brazo, un reliquia medio remendada de vieja tecnología militar, mezclada con un toque humano de mecánica locura. ¿Cuál es la jugada, capitán?, preguntó el hombre de la cicatriz. El segundo hombre finalmente habló. Su voz era grave, tranquila, mortal. Vamos allá arriba. Nos matarán antes de que rompamos la órbita. No si les hacemos creer que solo somos barcos de carga. Y cuando nos escanean, el capitán sonrió con suficiencia. No llegaremos para entonces. Apretó un interruptor. La mesa de mapas parpadeó y se puso en movimiento mostrando el Dreadnought, con sus motores inactivos posicionado más allá de Marte.
Quieren ver lo que la humanidad puede hacer, dijo. Entonces recordémosles por qué. La Tierra nunca fue conquistada. De vuelta en el mundo natal del Consejo, los 3 disidentes, los únicos que votaron en contra de la invasión, también guardaron silencio. Habían estudiado a los humanos, no a través de sondas o algoritmos, sino a través de la historia, a través de registros de guerra, a través de diarios de Hiroshima, Verdún, Fallujah y Stalingrad. Uno de ellos, una quemadura acuática ciega de los estanques de Tollery, murmuraron. No luchan para ganar, luchan porque se niegan a perder, pero nadie escuchó. Lo aplaudió con la estruendosa aprobación de la conquista, y ya era demasiado tarde. 3 naves ascendieron desde la tierra superficie esa noche. No era de última generación, no era hermosa, ni siquiera estaba completamente probada. Eran híbridos, en parte tecnología robada, en parte restos remendados de la corta y furiosa historia de la guerra aérea en la Tierra. Una de ellas utilizó piezas de motor de un avión comercial desguazado. Los otros 2 tenían sistemas de guía improvisados a partir de misiles balísticos desmantelados. Sistemas. No eran perfectos. No necesitaban serlo. Solo necesitaban, muévete rápido y explota con fuerza. Dentro del barco líder, el capitán, Rey se ajustó las correas del pecho. Llevaba un arma destartalada enganchada al muslo. No era un piloto entrenado, ninguno de ellos lo era, pero todos los hombres en esa cabina tenían biocombate. Combates realmente caóticos, no simulaciones. No los eligieron por sus habilidades, los eligieron por una razón. Razón. Sabían cómo morir con impacto. Ri miró fijamente la pantalla chica, parpadeando cerca de su rodilla. Una señal satelital unida a partir de redes privadas y reutilizada global infraestructura. Mostraba la formación enemiga en órbita alta. 8 naves, frías e inmóviles, como depredadores acechando en la oscuridad. Enmascarados, pero visibles para los sistemas humanos. A través del reconocimiento de patrones, un algoritmo que la hija adolescente de alguien había codificado entre la tarea de historia y el ramen. Fideos. Atravesamos la primera línea de patrulla y nos deshacemos de los señuelos, murmuró Ri. Luego nos dispersamos. La nave 2 vira hacia Marte. La nave 3 gira alrededor de la Luna. Voy directo a la yugular, jugular siendo tan grande y fea. ¿Escondiéndose detrás de Marte?, preguntó el hombre del segundo asiento. Era calvo, y tenía tatuajes, hasta los nudillos y claramente disfrutando cada segundo del caos que se avecinaba. Ese es el Dreadnought. Si tengo suerte, me acerco. Si tengo mucha suerte, entro. Y si no lo eres, Ri esbozó una media sonrisa. Entonces aprenden lo que es un cadáver humano. Parece que iba a Mach 20. El otro hombre se rió entre dientes, tocó el encendido, y la nave comenzó su violento ascenso. En el espacio, a bordo del Dreadnought coritano, las alarmas sonaron antes las naves humanas, incluso superaron la ionosfera. Se lanzaron de nuevo, dijo Brin, mirando fijamente en los puntos rojos parpadeantes que aparecen en la pantalla. 3 esta vez. El general Reback se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. El mismo tipo que antes. Construcción similar, con un blindaje fuerte. Pero su trayectoria es errática. No viajan en formación. Qué extraño. No, eso es humano, dijo Bravac con amargura. Envíen los interceptores todos. No hay supervivientes y si se eyectan disparen. También cápsulas de escape. Señor Dash. Dash. Número. Sin prisioneros. Ya no. Por un momento, Brin dudó. Pensó en la palanca, en el equipo interceptor que nunca regresó, sobre la facilidad con la que la Tierra parecía adaptarse para convertir el caos en estrategia. Entonces él se giró y dio la orden. Ri observó los barcos que se acercaban. Ellos. Figuras oscuras como insectos con ojos brillantes. Tocó la pantalla 2 veces. Señuelos fuera. Los lados de las 3 naves humanas se abrieron
liberando docenas de pequeñas cápsulas metálicas que giraban rápidamente, cada una diseñado para emitir señales de calor, imitar patrones de movimiento y confundir a los robots automatizados. Los interceptores alienígenas, rápidos pero dependientes de la fría lógica, se dirigieron hacia el objetivo más posibles, amenazas. 2 de las naves humanas se despegaron. Rie no lo hizo. Pisó el acelerador. «Vamos, bastardos alienígenas», dijo. Siseo. «Déjame mostrarte a qué huele la venganza». El puente de los Dreadnoughts se tensó. «Uno de ellos viene directo hacia nosotros», anunció Breen, atónito. «No se está evadiendo, no se está escondiendo, viene de frente». «Tontos», espetó Rey. «Preparen los cañones principales. Trayectoria de la nave objetivo 12.5 a fuego a discreción». Pero el cañón no disparó. En cambio, los sistemas se apagaron durante 6 segundos completos. En la Tierra, un pequeño grupo de operaciones encubiertas oculto en La base de investigación en la Antártida aplaudió. Su virus, camuflado en un archivo de música, descargado de la red global de la Tierra, había llegado al sistema Dreadnoughts a través de una transmisión interceptada hace poco. 2 días antes, Ri solo necesitó 6 segundos. La nave se estremeció violentamente mientras cortó la energía y redirigió todo a los escudos térmicos. El Dreadnought se cernía frente a él ahora, un coloso flotante de acero silencioso y armadura superpuesta. No era solo un barco. Era una fortaleza. Ri apuntó a su flanco inferior. El hangar estaba medio abierto, aún sin sellar. Él no necesitaba permiso para entrar, solo velocidad. Al recorrer los últimos 1000 kilómetros, el fuego enemigo cobró vida. Láseres, pulsos, trampas gravitacionales, todo automatizado, todo letal. Los escudos crujieron, se doblaron. Un ala se desprendió. El oxígeno silbó. Pero él no se detuvo. En el último segundo, salió de la cabina en una cápsula de eyección, más pequeño, más rápido, con explosivos. Atravesó el escudo del hangar y se estrelló contra la pared como un cometa. Dentro del Dreadnought, el caos estalló. El mando del Consejo no se enteró de la hasta 2 horas después. Para entonces, Ri había hecho lo que nadie creía posible. No mató a los Dreadnought, no destruyó su flota, hizo algo mucho peor, los humilló. Solo con tecnología recuperada y pura improvisación, desactivó sus motores, robó mapas estelares encriptados y desencadenó una reacción en cadena en su bahía de almacenamiento de combustible. No hizo estallar la nave, él lo destrozó y desapareció por una escotilla con la mitad de sus núcleos de datos bajo el brazo. Un hombre, un humano, un primate con cinta adhesiva y deseos de morir. En la Tierra, los líderes mundiales argumentaron que la ONU era un fantasma de lo que solía ser. Las facciones militares ya no respondían a las naciones, respondían a los resultados. Y el hombre que ahora atraía toda su atención estaba sentado en un almacén en Alaska, sin camisa, magullado y bebiendo whisky. «Ri, ¿les diste?», dijo. Uno de los oficiales preguntó, inclinado sobre la mesa con el sudor corriéndole por el cuello. «No golpeé, los avergoncé», dijo Ri, sirviéndose otro vaso. «Vinieron pensando que éramos bichos. Les mostré somos cucarachas». «¿Cucarachas imbatibles? Son molestas y nos reproducimos en oscuridad». Nadie rió. Uno de los estrategas más jóvenes se inclinó hacia adelante. «Ellos tomar represalias». «Déjenlos», dijo Ri. Al otro lado de la galaxia, en el Consejo Estación Lunar Principal se convocó una reunión. No todos los consejeros asistieron. Algunos estaban muertos. Algunos habían desaparecido tras los primeros impactos de la Tierra. Otros simplemente tenían demasiado miedo de mostrar sus caras. Los consejeros sobrevivientes permanecieron, sentados en silencio. Incredulidad mientras la grabación se reproducía en bucle. En el momento en que Ri entró en el Dreadnought,
Su imagen se volvió borrosa y frenética. Un hombre que no tenía derecho a estar allí. Uno de los consejeros mayores golpeó la mesa con la mano. Le declaramos la guerra. Bárbaros. El vidente, Tari volvió a alzar la vista. Sus ojos ciegos brillaban débilmente. No, dijo. Declaramos la guerra a los descendientes de cada monstruo que temimos. Nadie respondió. En el acorazado, Brin caminó entre las ruinas del compartimento inferior, del motor. Había cadáveres flotando, algunos quemados, otros congelados. Encontró una pared quemada con palabras grabadas a mano. La próxima vez enviaremos más. Brin tragó saliva con dificultad, y por primera vez, con el tiempo, entendió el mensaje. No era una amenaza, era una promesa. De vuelta. En la Tierra, Rey abrió los datos cifrados y sonrió. No eran solo mapas estelares. No se trataba solo de la ubicación de las flotas. Era el archivo del Consejo, estrategias de guerra, biología de las especies, puntos débiles y, lo más importante, luchas internas. Conflictos civiles, rencores. No eran un frente unido. El imperio de cristal se mantenía unido por el miedo. Y Ri acababa de encontrar el martillo. El frío dentro del búnker de Alaska era casi un consuelo. Los calentadores habían fallado. De nuevo. Nada nuevo, pero el frío mantenía a la gente alerta. La suavidad se había quemado. De ellos hace meses. La comodidad era una debilidad, y ahora mismo, la debilidad se ha apoderado de ellos. Borraste. Ri se sentó frente a 3 monitores oxidados, remendados con alambre de cobre y restos de un teléfono inteligente pantallas. Sus dedos se movían rápido, escribiendo con el tipo de precisión que no nace de entrenamiento, sino desde la desesperación, desde la obsesión. Cada tecla que pulsaba abría otra capa de datos robados del Consejo. Fragmentos, nombres, coordenadas, especies, con fracturas internas y odios antiguos unidos con cinta adhesiva bajo la ilusión del orden galáctico. Sonrió. No son una coalición, murmuró. Son un montón de enemigos que fingen no odiarse. Detrás de él entró el comandante Briggs, mayor, delgado, cojeando de la pierna derecha, de una redada fallida en Yakarta. Masticaba palillos como si fueran cigarrillos, siempre haciéndolos sonar entre ellos. Sus dientes cuando estaba estresado. Ahora chasqueaba. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista? Briggs preguntó. Rhys se echó hacia atrás. Dejamos de pensar como defensores. Eso es. Lo que esperan de nosotros es que nos quedemos aquí abajo escondidos en búnkeres, buscando aire e información. Le dimos la vuelta a la situación. Briggs se cruzó de brazos. ¿Te refieres a golpearlos? Me refiero a romperlos. No solo uno. Parco, no una incursión. Fracturamos toda su alianza. ¿Cómo? Rhys pasó a la tercera pantalla. Se cargó un perfil de especie. Los Zoran altos. Criaturas depredadoras parecidas a lagartos con una profunda cultura del honor y una disputa sangrienta contra los estrechos. Sus rivales acuáticos más sofisticados. Habían luchado durante siglos antes de que el Consejo impusiera un alto el fuego. Según los registros, el alto el fuego estuvo a un voto del Consejo de colapsar. Ri sonrió. Les damos una razón para que lo vuelvan a empezar, 6000 años luz. Alejándose, la cámara de guerra del Consejo estaba cerrada. No por seguridad, sino por vergüenza. La noticia se había difundido más rápido que cualquier transmisión oficial. Un solo humano había abordado un acorazado del Consejo. Lo desactivaron y se fueron con sus militares. Archivos de inteligencia. La mitad de los sistemas externos ya habían empezado a cuestionar la fuerza del Consejo. Las rutas comerciales estaban siendo desafiadas. Los piratas de inspiración humana, comenzaron a usar palancas y tácticas de guerrilla en incursiones en el espacio profundo. La moral estaba desmoronándose. Tyke, del dominio Barn, que una vez se rió de la idea misma de la Tierra Resistencia,
Ahora bullía tras puertas selladas. Su especie había sufrido más desde la brecha. 2 depósitos de suministros desaparecieron y una embajada fue atacada con bombas incendiarias. Primitivos, gruñó. Creen que esto demuestra superioridad, que un hombre puede avergonzar al Consejo. Al otro lado de la sala el Tarisair se movió. Ni un solo hombre, dijo. Una idea. Los desesperaste. Les diste propósito. Eso es más peligroso que cualquier arma. Señaló con una garra. Entonces borramos la idea. Quemamos la tierra hasta Timmy, convertirla en cristal. Sin prisioneros, sin mensajes. Pero el presidente del Consejo negó con la cabeza. Era un insectoide estoico y frágil, cuya calma una vez había negociado la paz entre 4 sistemas en guerra. Ahora su voz apenas disimulaba el miedo. Las represalias no solucionarán esto. Atacamos. Si se esfuerza demasiado, los sistemas externos se rebelan. ¿Y luego qué? Controla la narrativa. Digamos que la brecha fue un sabotaje interno, una traición, nada. Golpeó la mesa con su puño con garras. Lo vieron. Escribió en nuestra muros con fuego. Nadie respondió porque la verdad era peor que cualquier mentira. La humanidad había demostrado sus dientes. En la zona negra, una región sin ley entre el territorio del Consejo y estrellas neutrales, 3 naves camufladas emergieron del hiperespacio. Sus insignias, ninguno. Su tripulación, toda humana. Ree estaba al timón de la nave líder. No era su primera orden, ni sería la última. Su misión no era la destrucción, era la seducción. Un equipo de asalto liderado por Briggs había sido enviado a un puesto de avanzada soriano disfrazados de inspectores del Consejo. Llevaban escalas, imitaron posturas, incluso descargaron patrones de habla. No lo hicieron. Necesitas engañar a los Zoran, simplemente presionarlos. Un mensaje cuidadosamente filtrado, un video manipulado, una llamada inventada entre naves de comando Narl, burlándose de los Zorans, afirmando que los humanos eran sus perros, armas con correas. Fue suficiente. El general soriano ladró una orden. Nosotros volver a la guerra, quemar el pescado. Así, sin más, la primera grieta en la armadura del Consejo se partió por completo. Para cuando el mando del Consejo se enteró del asalto soriano a los puestos de avanzada de Nariel, era demasiado tarde. Flotas enteras se enfrentaron entre sí, todo intento de negociación, disuelto bajo acusaciones y represalias. La guerra que Rey quería había comenzado, y la Tierra no había disparado ni un solo tiro. De vuelta en el centro de mando subterráneo, Briggs se inclinó sobre la mesa y observó cómo se desarrollaba el caos en 20 lugares diferentes. Pantallas. Esto es una locura, dijo casi con incredulidad. Ree no levantó la vista. No, esto es equilibrio. Hemos estado luchando por sobrevivir. Ahora luchan entre sí para mantener el poder. Están sangrando por adentro. Briggs gruñó. Te das cuenta de que tarde o temprano sabrán que somos nosotros. Reis finalmente se giró. Su mirada era dura ahora, más fría que el hielo ártico sobre él. Ellos. Déjenlos. Mientras el Consejo se esforzaba por estabilizar su poder, la Tierra. Los búnkeres se convirtieron en campos de entrenamiento. Los laboratorios abandonados resucitaron. Naciones que una vez odiaron, ahora cada uno canalizaba todo lo que tenía en una sola causa: la venganza. Por cada satélite que el Consejo destruyó, la Tierra lanzó 2 más. Cada nave humana derribada, 3 se alzaron en su lugar. Dejaron de esperar ser invadieron. Dejaron de reaccionar. Empezaron a cazar. Ree se quedó solo en un hangar, observando la construcción de la siguiente generación de naves humanas. Todavía eran toscas, de metal, soldados a mano, sistemas controlados por cable en lugar de código, pero cada uno de ellos llevaba algo que el Consejo jamás podría fabricar. Resolución. Un joven ingeniero se acercó con una tableta de datos. Señor, prototipo del disruptor de núcleo electromagnético. Está en línea.
Desactivará cualquier escudo del Consejo dentro del alcance. Ree asintió. Bien. Mantén el pulso sucio. Quiero que les queme las computadoras. Que lo sientan. Sí, señor. ¿Y el mensaje? El ingeniero dudó. ¿Estás seguro de... ¿Quieres que lo transmitan antes de cada ataque? Rhys se giró hacia él con voz como... Graba. Palabra por palabra. El ingeniero asintió. El mensaje era simple. Esta es la Tierra. Vinieron por sangre. Ahora nosotros venimos por la suya. En toda la galaxia los sistemas de los consejos comenzaron a cerrarse. El comercio se detuvo. Las alianzas, fracturado. La guerra se extendió. Y en las sombras, los humanos se movían como fantasmas. Invisibles, desatados, despiadados. En una luna de suministros del Consejo, un transporte que transportaba a más de 2000 soldados, explotó en pleno lanzamiento. Los investigadores encontraron causa. Un explosivo incrustado en una caja de comida etiquetada como raciones humanitarias. Una trampa. Un mensaje. Y dentro de las ruinas, grabado en las paredes, otro, frase. Aprendemos rápido. Ree se paró frente a un mapa cubierto de rojo. Puntos. Cada uno marcaba un sistema afectado por la mano humana. Algunos fueron impactos directos, otros fueron sabotajes. Unos pocos fueron rumores que derivaron en guerras civiles. Briggs también lo miró con los brazos cruzados. Estamos ganando. Ree negó con la cabeza. No todavía. Siguen pensando que somos un error. ¿Un virus? Algo que puedan limpiar. Y entonces, ¿qué hacemos? Ree se quedó mirando el punto más grande, el planeta capital del Consejo. Les mostramos que no somos un virus, dijo. Somos evolución. La llamaron Operación Vena Negra. Y nadie que se unió esperaba venir punto atrás. El objetivo no era un puesto de avanzada cualquiera. Era Marat 4, el puesto logístico punto, corazón de la cadena de suministro del anillo interior del Consejo. Era una fortaleza del tamaño de la luna, orbitando la estrella moribunda de Ivos, protegida por torretas en capas, automatizadas flotas y una vigilancia tan estrecha que ni siquiera el polvo de asteroide podría pasar sin activar las alarmas. Ningún humano se había acercado jamás a él, por eso Ree lo eligió. Se quedó mirando la representación 3D en la mesa de guerra, sus detalles extraídos de esquemas robados y meses de profundas filtraciones de señales. El Consejo lo creía intocable. El tipo de arrogancia construida durante siglos de dominio. Tomamos esto, dijo Ree, señalando el corazón brillante de la estación, y enviamos un mensaje a través de todos los sistemas de que su seguridad es una ilusión. La sala quedó en silencio, no porque dudaran de él, sino porque sabían que lo decía en serio. Ree viajó a bordo del Wraith, una nave de desembarco furtiva forjada a partir del esqueleto de un frigot, del Consejo derribado y soldado en un hangar siberiano por ex-mineros y ex-criminales de guerra. No era bonito. No estaba limpio. Era perfecto. Dentro, la tripulación estaba desmantelada. Un equipo mínimo de 12 hombres, sin rangos, sin ceremonia. Solo asesinos, ingenieros y fantasmas sin nada que perder. Además, Ree sentó a Merrick, un ex experto en demoliciones con un ojo, una muñeca fusionada y un tatuaje del nombre de su hijo muerto en su garganta. «Sabes que esto es un suicidio», Merrick dijo mientras se abrochaba el cinturón. Reis le ajustó el arnés. «Sí. ¿Y estás? Bien con eso?» Reis no respondió, solo se quedó mirando por la ventana. Las estrellas parpadeaban como dioses indiferentes. No le gustaba. Era listo para ello. La caída al espacio de Ivos fue limpia, mucho más limpia que cualquier otra. Se esperaba. La red de vigilancia automatizada estuvo inactiva durante exactamente 4,7 segundos. Gracias a un virus que la Tierra había introducido en una nave mercante hace 7 meses. Estaban dentro del sistema antes de... El Consejo incluso se dio cuenta de que un barco había traspasado el perímetro.
Ri estaba detrás de Merrick, observando cómo la estación Marat se alzaba ante nosotros como una ciudad muerta en órbita. Las luces parpadeaban en su interior. Pequeñas naves de defensa flotaban en círculos perezosos, confiadas en que nada de la Tierra se atrevería jamás a acercarse tanto. Otra vez. «Ponnos en caída libre», dijo Ri. «¿En serio? Hazlo». Los centos en motores del espectro murió a la deriva. A partir de ese momento, solo eran basura espacial. Otro pedazo de escombros que se dirigían a la zona de basura cerca de las cubiertas inferiores. El barco crujió. El metal chirrido cuando la entrada atmosférica rozó la burbuja protectora de la estación. Cuando el Consejo los detectó, ya era demasiado tarde. Aterrizaron como un virus en una herida. Silenciosos, desapercibidos y mortal. Ri se movió rápido por los pasillos de mantenimiento inferiores. Cada pasillo estaba lleno de antiséptico y metal. Las luces estaban demasiado limpios, el aire demasiado estéril. Se sentía como caminar entre los huesos de algo antiguo y enfermo. No hablaron. Cada segundo importaba. El objetivo era claro: plantar el núcleo. Crusher, un EMP mezclado con el virus de corrupción diseñado a medida de la Tierra, y torce la estación Marat desde dentro. Pero al llegar a la cámara central, sonaron las alarmas. Habían estado avistado. Una patrulla del ayuntamiento dobló la esquina, con las armas en alto y la boca abierta. Gritó una advertencia, y Merrick derribó a 2 de ellos con balas caseras antes de que parpadearan. Uno de los soldados disparó, golpeando a Ri en el costado. Cayó, con un dolor rugiendo en sus costillas, pero rodó, y devolvieron el fuego. El rayo impactó al último alienígena en la garganta. Cayó al suelo. Se estremeció una vez antes de quedarse quieto. Merrick levantó a Ri. «¿Estás bien?» Ri tosió sangre y asintió. Aún no estaba muerto. Avanzaron, arrastrando el dispositivo, hacia la cámara del reactor. Pesaba casi 100 kilos. Tecnología bruta, apenas estable, unido por soldaduras, cables y venganza. En la Tierra, el comando observaba parpadeo de la señal. «Están dentro», susurró alguien. Otro asintió. «La mitad de las comunicaciones de la estación están caídas, están encriptadas». Y en la sala de guerra bajo los glaciares muertos de Islandia, comenzó una cuenta regresiva. Si el intruso detonara dentro del núcleo de la estación, el pulso no solo inutilizaría a Marator, enviaría una onda expansiva a través de satélites, flotas y puestos de retransmisión, mostrando a cada especie de la galaxia una simple verdad. El Consejo sangró. Dentro de la cámara central. Las luces parpadeaban. Re y Merrick dejaron caer el destructor junto a la columna de control. «¿Cronómetro o control remoto?», preguntó Merrick. Reis dudó. Miró la pantalla. Luego, en la ventana rota que mostraba las estrellas parpadeando tras el escudo de seguridad, dijo: «¿Cronómetro? Dame 20 minutos. No vas a volver, ¿verdad?» Ri se encogió de hombros. «¿Creen que no nos sacrificamos, que no nos comprometemos? ¿Seguro que quieres ser el mito?» Ri se giró. «Número, quiero ser el error del que nunca se recuperarán». El resto del equipo se exfiltró a través de el túnel de aguas residuales excavado en el sistema de desechos de la estación. No era bonito, no era seguro, pero salieron. Rey se quedó, cojeó por la estación sangrando y, roto, pero en 1900, posición vertical. Entró en la cámara de mando central y activó el intercomunicador de emergencia. A través de Marit 4 y a través de su enlace de red, un rostro humano apareció en cada pantalla. Ri, llena de cicatrices, sangrando y sonriendo. «Esta es la Tierra», dijo en voz baja y clara. «Votaron por invadir. Pensaron, éramos débiles. Pensaste que nos arrastraríamos. Levantó el detonador. Te equivocaste». Entonces la pantalla se volvió negra. Ella explosión no fue llamativa, fue fea, cruda, corrupta, primitiva.
El intruso no, simplemente detonó. Se consumió. Devoró los circuitos de Marat 4 como si fuera ácido. Derritió sus defensas y desbarató sus comunicaciones. Todas las naves en un radio de 5000 km se oscureció. La señal de la Tierra, el mensaje, viajó por la onda expansiva a través de las estrellas. No somos tuyos, no somos presas, somos el futuro. El mando del Consejo se sumió en el pánico. Las rutas de suministro se paralizaron. Los refuerzos se estancaron. Las flotas quedaron atrapadas en el espacio profundo. Sin guía, sin combustible, sin idea de lo que acababa de pasar. Y en su silencio, el miedo empezó a susurrar. Esto es lo que hacen los humanos. No luchan guerras, las terminan. 3 días después, se recuperó el cuerpo de Rhys por un pequeño dron carroñero. El Consejo nunca lo consiguió, los humanos sí. Y cuando lo enterraron, sin funeral de Estado, sin banderas, sin canciones, solo tierra y una lápida tallada con sus propias palabras. No luchamos para ganar, luchamos porque nos negamos a perder. En las semanas siguientes, la Tierra no solo ganó terreno, ganó seguidores. Pequeños planetas bajo la opresión del Consejo comenzaron a rebelarse. Tripulaciones mercenarias desertó. Los capitanes de suministros del Consejo desaparecieron, uniéndose a la resistencia o desapareciendo con las ofertas de libertad de la Tierra. Mart 4 nunca fue reconstruido. Convirtió en un símbolo, una estación fantasma, una tumba. Y cada vez que el Consejo decía la historia, el nombre que más temían no era una especie, era un hombre. Ellos pensé que terminaría con Ri. El error del Consejo no fue subestimarlo, fue asumir que era la cima de resistencia humana, que su muerte asustaría al resto y los haría volver a arrastrarse bajo tierra como alimañas asustadas. Pero lo que no entendían era en qué se había convertido Ri. No en un soldado, sino en un modelo. A lo largo de las zonas fracturadas de la Tierra, desde las ruinas de París hasta las cúpulas de hierro de lo que solía ser Pekín, su mensaje fue más que recordado, se repitió. Quemado en las espaldas de las chaquetas de bombardero, enrolladas en casquillos de misiles tallados en cascos. Luchamos porque nos negamos a perder. El comandante Briggs se paró en el borde de la plataforma de lanzamiento, en el sitio 9, mirando fijamente la tormenta que se había tragado los campos de hielo del norte. Le dolía la pierna derecha por el frío, la herida de Yakarta. Siempre lo hacía cuando hacía mal tiempo. Había enterrado a Ri con sus propias manos. Cavó el hoyo solo con una pala oxidada porque no nadie más tuvo el valor de verlo enterrar. Y ahora, 2 semanas después de detonación de Marat, había recibido los datos que Ri murió por entregar. Los leyó. 2 veces, luego una vez más. Luego entró en la cámara de mando y dijo solo una cosa. Preparad todas las naves que tenemos. La represalia del Consejo no fue un solo golpe. Fue una masacre. No en el campo de batalla, sino desde la órbita. Eligieron 5 ciudades humanas, 5 centros de resistencia, y los cristalizaron. Sin exigencias, sin discursos, sin advertencias, solo silencio. Luego, fuego. Desde el espacio, sus naves flotaban, lanzando detonadores térmicos e incendiarios bioreactivos diseñados para cocinar todo lo que había debajo. Los océanos hirvieron, los edificios se derritieron, los niños se evaporaron antes de poder gritar. Borraron más de 200 millones de vidas en una noche. Cuando las transmisiones llegaron al comando central de la Tierra, nadie habló durante casi 20 minutos. Ni siquiera Briggs. Simplemente vio las imágenes una y otra vez y, de nuevo hasta que apretó la mandíbula con tanta fuerza que le crujieron los dientes. Luego se giró y escupió sangre en un trapo y dijo, «Envía el mensaje». El mensaje era simple. Todos los mundos del Consejo con una red de defensa conectada a la red Marat, que eran casi todos, comenzaron a recibir una oleada de datos. No era un virus, era un video. Sin filtrar, crudo.
mostraba una de las ciudades acristaladas. Un dron con cámara sobrevolando a baja altura, grabando filas de cuerpos carbonizados y piel derretida, un niño agarrando una muñeca fusionada a su mano, la de un padre esqueleto acurrucado sobre el de un hijo. Luego, la escena se dirigió a Briggs. No gritó. Él no lloró. Miró a la cámara como si le debiera dinero. Esta fue tu respuesta al desafío, dijo. Les dimos la oportunidad de retirarse, de reconsiderar. Respondieron con fuego. Hizo una pausa. Ahora respondemos. Briggs tomó la flota Omega, la primera verdadera de la Tierra, grupo de batalla ofensivo, y atravesó los sistemas exteriores como una cuchilla oxidada. Las naves no eran elegantes. Eran monstruos construidos a partir de la rabia y satélites rotos, cada uno de ellos pintado con grafitis y cicatrices de 1000 guerras antiguas. Su buque insignia fue rebautizado como el Fantasma de R'I. Y el primer objetivo no era militar, era simbólico. Un mundo del Consejo llamado Zora Prime, hogar de sus archivos históricos, museos, arte y los registros genéticos más antiguos de cada especie en la Alianza. Briggs ordenó la aniquilación total. No, perdonen edificios, monumentos ni datos, que solo recuerden la pérdida. Lo bombardearon durante 7 horas seguidas. Para cuando dejaron la órbita, no había ni una solo queda un metro cuadrado de historia. Solo ceniza negra. A través de la galaxia, los ciudadanos del Consejo entraron en pánico. Los humanos siempre habían sido subestimados. Pero esto ya no era una rebelión. Esto era furia estratégica. Y era contagiosa. Otros planetas, antes atados por el miedo, del Consejo comenzaron a amotinarse, no a favor de la Tierra, sino en contra de los suyos gobernantes. Si pueden sangrar, dijo un manifestante en una transmisión en vivo, entonces no somos esclavos. El Consejo se reagrupó, implementaron el protocolo de purga, una táctica militar prohibida, utilizada solo una vez en la historia, un arma biológica llamada Cyrix-9, aerotransportada, invisible, diseñado para atacar específicamente al ADN humano y matar en 90 segundos, punto de exposición. Lo lanzaron a la atmósfera superior de la Tierra sobre el hemisferio sur. 5 buques de guerra, 5 cargas útiles, pero algo pasó. Nada murió. No alarmas, sin mareos, sin gritos. Los barcos que lanzaron el arma fueron emboscados, en plena retirada por cazas camuflados que ni siquiera detectaron hasta después del impacto. 4 de los 5 fueron destruidos. El 5.º fue secuestrado y dio la vuelta, estrellándose contra un consejo estación de escucha en una luna distante, borrándola del sistema. Lo que el consejo no sabía era que la Tierra había interceptado las especificaciones del arma semanas antes. La sala de datos de Reis de Marit 4 lo tenía todo. Y en lugar de, por temor, la Tierra revirtió la ingeniería del virus. Lo reconstruyeron, lo rediseñaron y lo recargó. Ahora podía atacar a cualquier especie no humana. La Tierra lo llamó susurro, podredumbre, y no lo usaron como bomba. Lo echaron al agua del ayuntamiento. Sistemas de filtración en una docena de estaciones, utilizando buques mercantes e ingenieros sobornados. Las muertes fueron lentas y silenciosas. Cuando el comando del Consejo se enteró de lo que estaba sucediendo, decenas de miles de personas ya se estaban pudriendo de adentro hacia afuera. Briggs se encontraba en la oscura cámara de guerra. En 1900, la Tierra. La mitad de la sala estaba calcinada por una incursión anterior. Las paredes, agrietado, cables colgando. No le importaba. No necesitaba consuelo. Solo resultados. Un joven técnico entró temblando. Comandante, los informes indican que las colonias civiles del Consejo están comenzando a abandonar sus puestos. Los refugiados están inundando la periferia. Sistemas. Algunos dicen que quieren rendirse. Briggs ni siquiera levantó la vista. ¿Lo hacen? ¿Sangran? El técnico parpadeó. ¿Qué?
Briggs se giró. ¿Sangran? El chico asintió. Briggs lo miró con frialdad. Entonces aún no han terminado de pagar. A través de las estrellas, la noticia comenzó a extenderse, no en las lenguas del Consejo ni en los dialectos de la Tierra. Una nueva palabra grabada a fuego en las lenguas de contrabandistas, piratas, desertores, soldados, esclavos. Risborn significaba rabia, significaba retribución, significaba alguien que no solo luchaba, sino que hacía sangrar a las estrellas. Se convirtió en una religión para algunos, en una advertencia para otros y en una maldición para el concilio. Ahora, las flotas del Consejo habían pasado de ofensivas a reactivas. No podían predecir dónde atacaría la Tierra a continuación. Células guerrilleras aparecían en sistemas que creían seguros. Sus propios soldados se negaban a obedecer órdenes, aterrorizados de ser enviados a sectores específicos de la Tierra. El presidente del Consejo, el mismo que había votado tranquilamente para invadir la Tierra hace un año, ahora estaba sentado en un bóveda de pánico reforzada enterrada bajo un planeta fundido, su antigua armadura plateada ahora aturdido por el miedo. «Esto no debería haber pasado», murmuró. «No me escuchaste», dijo su guardia. «Le diste un codazo al simio». «No», susurró el presidente con la mirada perdida. «Nosotros, el Consejo nunca, había pedido la paz en toda su historia, ni una sola vez. No cuando dos especies miembros lucharon hasta la extinción, no cuando la plaga de Nihari devoró a 9 sistemas, ni siquiera cuando un levantamiento de IA borró la mitad de sus archivos centrales, pero ahora suplicaban. El mensaje llegó a través de un destello, transmisión estática estrangulada enrutada a través de 12 satélites de retransmisión, 3 servidores encriptados y un barco comercial que coopera a regañadientes. El comandante Briggs lo escuchó en silencio. La voz del presidente del Consejo era hueca, quebradiza y empapada en pánico. Reconocemos las tragedias recientes. Reconocemos la fuerza de la Tierra. Nosotros, condiciones de la oferta. Alto al fuego inmediato. Retirada total de la presencia del Consejo en Saúl y sectores adyacentes. Las reparaciones pueden ser negociadas. Briggs no parpadeó. Miró la pantalla con la misma cara que tenía en la tumba de Rhys. La misma mandíbula apretada, la misma ojos muertos. Luego se acercó y apagó la transmisión a mitad de la frase. «No me interesan los términos», dijo con frialdad. Un teniente se movió inquieto, a su lado. «Señor, tienen miedo». «Bien. Se están ofreciendo a retirarse. Ellos no deciden cuándo termina esto». Briggs se volvió hacia la sala llena de comandantes endurecidos, ex-mercenarios, científicos, convertidos en ingenieros de armas, exiliados y fantasmas. ¿Crees que el cristalizar nuestras ciudades merece un alto al fuego? Nadie habló. Nos llamaron enfermedad, error. Querían nuestros recursos, nuestros hijos, nuestro futuro. Se inclinó hacia adelante. No llegan a rendirse. Todavía no. No hasta que cada uno de ellos sienta lo que sentimos cuando el cielo ardió, rojo y la tierra se tragó nuestra gente. Tomó su decisión esa misma noche. Lideraría el primer programa planetario de la Tierra Represalia, no una estación, no un astillero, no un puesto de avanzada, un mundo natal. El objetivo elegido fue Chaton, un exuberante planeta verde azulado en el corazón de espacio del Consejo, mundo natal de la especie de Tari, uno de los más antiguos y voces influyentes en el Consejo. Sus representantes fueron quienes propusieron inicialmente la invasión de la Tierra. Briggs querían que pagaran, no solo con sangre, sino con legado. Primero atacaremos sus bóvedas culturales, ordenó. Quemar sus templos, arrasar sus archivos, convertir su arte en cenizas. Hazles sentir que la historia desaparece. La flota de la Tierra no era enorme, pero era implacable. Cada barco era un ataúd flotante de acero y rencor. Cada capitán un hombre que lo había perdido todo. Surgieron del espacio deslizante sobre Chaton como sombras de una pesadilla. Sin advertencias, sin diplomacia, solo fuego, defensas aéreas dar y punto,
Se descontrolaron, pero flaquearon en cuestión de minutos. No estaban acostumbrados a invasiones terrestres. No estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que no quería hablar. El buque insignia de Briggs, Ghost of Re, lideró la carga. No desplegaron tropas. Derramaron lágrimas. La nave orbital más nueva de la Tierra Bomba, apodada así por las largas estelas de humo que dejaba al caer. Cada una golpeado por la furia de un dios traicionado. Cayeron templos, se derrumbaron universidades. Estatuas que habían permanecido en pie durante 1000 años se hicieron añicos en un instante. Y en el cielo, flotando justo por encima de la atmósfera, la Tierra transmitió una señal en bucle. Mensaje en una docena de idiomas. Querías nuestro silencio. Ahora escucha. El sonido de tu legado ardiendo. En la fortaleza central del Consejo, UNCE celebró una reunión de pánico. Ya no hablaban en tono diplomático. Gritó. Están destruyendo Hatán, nuestra capital. Han eludido todos los corredores de defensa conocidos. ¿Cómo? ¿Dónde están nuestros refuerzos? Pero los refuerzos no llegaban. El Consejo había perdido demasiados suministros. Rutas. Demasiadas naves habían desertado. El virus que la Tierra había desatado. Podredumbre susurrante. Todavía atravesaban su red de comunicaciones. Estaban aislados. Y peor aún, tenían miedo. El presidente ahora, pálido y envejecido, permaneció sentado en silencio mientras el caos estallaba a su alrededor. No tenía órdenes. No quedaba nada por dar, ningún aliado en quien confiar, porque la Tierra había hecho lo único que no podía hacer. Enemigo jamás había tenido. Había puesto a la galaxia en su contra. De vuelta en Yatón, Briggs se alzaba entre las cenizas de lo que una vez fue el Templo Mayor de Barún. El edificio tenía 10 pisos, tallado en cristal vivo, brillando con luz interior. Ahora era escombros y escoria fundida. Se agazapó junto a los restos agrietados de una escultura de Tari, medio derretida. Una vez, su rostro sereno se retorció de dolor. Tomó un fragmento y lo giró en su guante. Mano. Detrás de él, uno de los soldados más jóvenes se acercó. Señor, se han retirado. No más resistencia. Briggs se puso de pie lentamente, reunió a los supervivientes. El soldado parpadeó. Orden, señor. Póngalos frente a una transmisión. Que vean lo que sucede después. El soldado dudó. Y entonces Briggs se giró. Su rostro era de piedra. Sin tumbas, sin piedad, sin futuro. La transmisión se transmitió, en vivo en todos los consejos sobrevivientes. Estación de retransmisión conectada. Mostraba a los civiles capturados de Yatón, apiñados, temblando, obligados a observar cómo las máquinas de la Tierra levantaban todo a su alrededor. Mostraba a Briggs de pie en el corazón de sus ruinas, hablando con calma. Esto es el precio de la arrogancia. Este es el costo del genocidio. Querías nuestros recursos, querías nuestra rendición. Se inclinó más cerca de la cámara, voz baja. Ahora nos contarás tu miedo. Presionó un control remoto. Detrás de él, la última torre de archivos, su sala de recuerdos incendiada, explotó, lloviendo fragmentos de datos y gritos. Corte de transmisión. En los días siguientes, 10 sistemas más fallaron del Consejo. Algunos por miedo, otros por culpa, todos por respeto. Y la Tierra no se detuvo. No se detuvieron a regodearse ni a negociar. Ellos simplemente se movieron uno por uno, apuntando no a ejércitos sino a ideas, centros de cultura, historia, identidad porque la Tierra no quería paz. Ya no. Querían la Consejo para olvidar quiénes eran. En un oscuro búnker de la sala de guerra en la Tierra, Briggs se sentó con un cuaderno desgastado. Lo hojeó página tras página de nombres. Niños, maestros y amigos que se fueron en el cristal. Añadió uno más a la lista. Hatán borró. No sonrió, no suspiró.
Simplemente cerró el libro y lo dejó. Bajó y miró el mapa. Cientos de sistemas aún leales al Consejo. Él golpeó al siguiente. Carbos. Carbos apenas estaba ceniza. Cuando se dio la orden, punto firmado. El mundo, una vez próspero, se había reducido a un páramo rojo, sus océanos evaporados por 3 impactos orbitales coordinados. Cada uno orquestado por el satélite de la Tierra, bloqueó un software de precisión creado artesanalmente por un equipo de expiratas informáticos e ingenieros de inteligencia artificial, caídos en desgracia, que ya no creía en las leyes. El comandante Briggs no presenció la destrucción. No le hacía falta. Simplemente miró fijamente el siguiente punto rojo en el mapa, 1 en 300, y lo rodeó con un trozo de carbón extraído de las ruinas de una escuela terrestre incendiada. El oficial a su lado, más joven y todavía fingía que la esperanza importaba, finalmente habló. Señor, la información sugiere que el Consejo está intentando algo poco convencional, no militar. Briggs levantó una ceja. Assassination. El B-800 oficial dijo en voz baja. Han contratado a alguien, un equipo contratado. Briggs. Se burlaron. Creen que cortar la cabeza acaba con la tormenta. Creen que eres el solo uno mantiene todo unido. Están equivocados. En lo profundo de los restos desmoronados del División de Seguridad Interna del Consejo, se formó un equipo secreto. 4 seres. Ninguno de ellos es ciudadano. Todos son fantasmas. El Consejo los llamó Unidad Cero porque oficialmente nunca existían. Mercenarios, cazarrecompensas y experimentos fallidos sacados de archivos negros de guerras olvidadas. Su objetivo, Briggs, el humano más buscado en historia galáctica. Recompensa por prueba de muerte. 7 mundos del Consejo. Créditos. Pero no lo hacían por dinero. Lo hacían porque les dijeron que era un mito y no lo hicieron. Creía en mitos. Briggs sabía que llegarían tarde o temprano. No se inmutó. Trasladó su mando a un naufragio orbital desmantelado llamado Skyrave, una estación minera olvidada que orbita la cáscara ennegrecida de la Tierra. Primer ascensor espacial, un lugar tan irradiado que incluso los drones del Consejo lo evitaban. La trampa perfecta. No publicó nada. Los guardias no emitieron ninguna alerta. Simplemente esperaron. Llegaron en silencio, sin fanfarrias, sin explosión. Solo 4 figuras, con armaduras negras de vacío, moviéndose por los pasillos como sombras con armas fusionadas a sus huesos. Su idioma no era hablado. Se creía. El primero, una una criatura llamada Sir, se movía por los respiraderos. Su piel cambiaba, de color para combinar con el metal. El segundo, una bestia corpulenta criada para la guerra, conocido únicamente como las fauces, llevaba un martillo de gravedad tan denso que doblaba el aire. El tercero, un telépata cibernético llamado Driss, podía freír senos paranasales con un parpadeo. Y el cuarto nadie lo sabía, simplemente llamado Nulo. Sin señal de calor, sin voz, sin rostro, solo muerte. Briggs estaba sentado en el centro de la estación, solo, iluminado por una única bombilla parpadeante. No sostenía ningún arma, solo un vaso de nieve derretida y un panel de datos. El primero, el que entró, fue Driss. Parpadeó. Briggs no se movió. Pensé que era un asesino, ¿verdad? Briggs dijo con calma. Envía ondas de choque eléctricas a través del lóbulo frontal. Se siente como si hubiera sufrido un derrame cerebral y un ataque cardíaco, juntos. Driss parpadeó de nuevo. No pasó nada. Briggs sonrió. Lo estás intentando. Lo noto. La cosa es que tenía mi corteza, recableado hace 2 años. El cerebro ya no está donde crees que está. Apretó un pequeño gatillo de debajo de la silla. La habitación se inundó con un pulso de alta frecuencia. Los ojos de Driss estallaron. Se desplomó, gritando sangre. Briggs no parpadeó. Sir intentó colarse por el respiradero de arriba. En el instante en que descendió,
El respiradero se derrumbó y le aplastó la columna. Metal. Briggs había soldado chatarra afilada dentro del conducto de ventilación horas antes. Él no le disparó, solo la vio desangrarse mientras arañaba el suelo. Mao llegó último, cargando a través del pasillo, las paredes temblando, rugiendo, blandiendo el martillo de gravedad como si el planeta le debiera sangre. Briggs se quedó quieto hasta que el piso debajo del M cedió. Cayó 30 metros en un túnel del reactor. Cuando subió fuera, quemado y cojeando, Briggs lo enfrentó con una palanca. La palanca de cráneo roto antes de romperse el hueso. La boca no gritó. Cayó. Nulo nunca apareció. Briggs sabía por qué. Null ya estaba muerto. Había envenenado el aire en el transbordador antes de aterrizar. Mató al fantasma incluso antes de que comenzara la misión. Briggs se sentó solo, otra vez. 4 cuerpos en silencio. Sin alarma, sin aplausos, solo guerra. De vuelta en la tierra, cuando la noticia llegó a las fortalezas subterráneas, los soldados no vitorearon, no se lanzaron puñetazos ni bebieron en celebración. Simplemente asintieron, porque en la nueva guerra de la tierra, la supervivencia no fue una victoria, era la expectativa. Briggs miró por la ventana rota de Skyrave. Las estrellas parpadeaban como si estuvieran observando. Tomó el panel de datos. De nuevo. El siguiente objetivo parpadeó en rojo. Un sistema llamado Cuna de Catalina, un consejo mundial de crianza donde se crió la próxima generación de líderes, diplomáticos, estrategas, donde los jóvenes les enseñó que la Tierra era un error, una mancha, un accidente. Briggs tocó el almohadilla. Luz verde aprobada. Pero esta vez, la Tierra no solo golpearía con bombas, atacarían con algo nuevo, algo masivo. Goliath. Goliath nació de los últimos bocetos de Reese, planos encontrados en un diario recuperado del lugar del accidente. Una máquina orbital del tamaño de una luna pequeña. No diseñada para disparar, no matar, sino aplastar. Caer de la órbita. Borrar el concepto de geografía. Al impactar, no explotaría. Enterraría el legado de un planeta en su propio suelo. Construido en órbita alrededor de Marte hace más de 7 meses después, Goliath se construyó en silencio, oculto tras los bloqueadores de comunicaciones y capas visuales. Cada parte fue transportada por naves sin identificar desde la red subterránea de la Tierra. Solo una docena de personas lo habían visto. Aún menos creían que alguna vez volaría. Briggs estaba debajo, mirando hacia arriba. Quiero que apunte a la cuna de Catherine. El ingeniero a su lado dudó. Señor, ese mundo no tiene armas. Es un mundo civil educativo. La mandíbula de Briggs se contrajo. Su voz era de hierro. Levantaron a los monstruos que vidriamos a nuestros hijos. Entendido. El consejo volvió a suplicar, esta vez con urgencia. Nos rendimos, dijo finalmente el presidente. Admitimos derrota. Nos disolvemos. Ofrecemos acceso a nuestros archivos, a todos los territorios. Solo por favor. Briggs respondió con un solo mensaje. Deberías haberlo hecho antes de enterrar a Ree. Goliath cayó 3 días después. Entró. La atmósfera de Catherine era como la de un dios sin rostro. No explotó. No explotó. Irradiar. Simplemente, aterrizó con el peso del dolor de la Tierra detrás de él. El impacto registrado como evento de extinción planetaria. Sin supervivientes, sin señal, sin piedad. De vuelta en Skyrave, Briggs actualizó el mapa. Otro punto. Otra tumba. Se quedó mirándolo, pensé un buen rato y luego susurré. Finalmente lo entienden. El día en que el consejo se disolvió oficialmente, no hubo ceremonia, ni transmisión de despedida, ni un final orgulloso, discurso. Solo un aviso parpadeante enviado a través del relé de cada comunicación sobreviviente. El Consejo Galáctico
Cesa por la presente todas sus operaciones indefinidamente. Las especies miembros pueden ejercer su autonomía. La Tierra no debe ser provocada. Eso fue todo. El cuerpo gobernante de la galaxia, indiscutible durante más de 3 milenios, resumido en un solo párrafo, puesto de rodillas, no por una superioridad numérica, ni por una tecnología avanzada, sino por la pura e innegable voluntad de un planeta una vez votaron por extinguir. La Tierra había ganado. La guerra había terminado, pero nadie en la Tierra sonrió. Sin champán, sin desfiles, sin celebración global porque la Tierra no había sobrevivido. Había cambiado. Briggs estaba solo en el control punto cámara de Skyrave, mirando el mapa por última vez. La mayoría de los puntos ya no estaban, se habían desvanecido, se habían apagado. Algunos seguían siendo rojos, activos, peligrosos, pero no eran un consejo. Eran fragmentos, sistemas rotos, señores de la guerra dispersos, bandas piratas que intentan crear imperios a partir de lo que la Tierra había dejado atrás. Apagó el mapa. No quedaba nadie contra quien luchar, solo el silencio de la victoria. En la Tierra, el cielo estaba gris. Las ciudades, lo que quedaba de ellas, se estaban reconstruyendo, lentamente. Pero nadie lo llamó paz. No se le llama paz cuando los niños aún son tosiendo ceniza. No se le llama paz cuando los océanos brillan por la radiación. No lo llames paz cuando aún puedes oír el cristal agrietarse bajo tus botas. La tumba de Reese en lo profundo de Alaska. La tundra estaba intacta. Incluso ahora los soldados venían, cada semana, no para llorar, no para hablar, solo para estar de pie, para recordar, no lo que él hizo, sino en lo que tuvieron que convertirse porque Briggs no regresó a la Tierra. Permaneció en órbita, con el mando anclado en los restos de la guerra. No sonrió, no habló mucho, solo observó. Porque la guerra cambia a un hombre, y ganar eso lo cambia aún más. 7 semanas después del consejo, a medida que caía el otoño, las especies sobrevivientes comenzaron a acercarse una por una, no con demandas ni amenazas, sino con disculpas, con ofertas, con miedo. Llamaron a la Tierra el Sol Negro, una fuerza demasiado pesada, en órbita, demasiado peligroso para ignorarlo. Y así se arrodillaron. Mundo después mundo, planeta tras planeta, no porque creyeran en la visión de la Tierra, sino porque les aterraba lo que la Tierra podría hacer sin uno. La primera propuesta para un nuevo orden llegó de la propia facción norte de la Tierra, extácticos militares que habían trabajado junto a Re, ahora hambrientos de estructura, a ley única. La llamaron un nuevo código, no paz, sino control. La llamaron el Pacto de Ceniza. Bajo él, la Tierra ya no conquistaría, pero también, nunca más, se les cuestionaría. Si un sistema se resistiera, se les recordaría, suavemente, luego con violencia. Briggs no escribió el Pacto de Ceniza. Ni siquiera lo leyó. Lo aprobó sin más, porque al final, la guerra había devorado algo en su interior. Algo vital, algo humano. Había visto mundos arder. Había visto hombres buenos volverse salvajes. Había visto niños volverse armas. Y ahora observaba cómo la galaxia convertía en dioses a las mismas especies que una vez quisieron exterminar. No había más nosotros y ellos. Sin rebeldes, sin consejo, solo la Tierra y todo lo que le pertenece. La primera rebelión llegó 6 meses después, una colonia fronteriza en las ruinas de un antiguo espacio municipal. Menores, pobres, desesperados, se negaron a pagar tributo, se negaron a colgar la nueva bandera de la Tierra. Dijeron no creyeron las historias, dijeron que la Tierra era mortal. Briggs no envió un ejército, envió una transmisión. Solo imágenes. Maratón 4, Reese's Crowbar. Él en el momento en que Goliath golpeó la cuna de Catalina. Al anochecer, los líderes de la colonia se rindieron. Por la mañana, se habían ido. Sus ciudades no fueron arrasadas por buques de guerra, sino por terraformadores diseñados para borrar la arquitectura hasta el suelo. Eso fue la nueva guerra. No se peleó, se impuso. Con el tiempo,
La Tierra dejó de ser un nombre y más un concepto. Una advertencia, un mito. Susurros transmitidos en la oscuridad de estaciones espaciales. No desafíen al sol negro. No haz que la Tierra te mire 2 veces. No pronuncies el nombre de Rhys a menos que estés listo para sangrar por ello. Pero, no todos los humanos estaban orgullosos. Algunos habían comenzado a fracturarse, a cuestionar el legado. Estaban construyendo. Veteranos en su mayoría, aquellos que recordaban cómo era antes de que cayera el cielo. Aquellos que recordaban los rostros de los muertos. Algunos rechazaron el pacto de ceniza, otros desaparecieron en el vacío. Había rumores de una flota, oculta. Excomandantes terrestres rebeldes, exsoldados construyendo su propio santuario más allá del borde, no por odio a la tierra, sino por tristeza. Porque, en el fondo sabían que Rhys no murió para que la tierra se convirtiera en lo que odiaba. Briggs escuchó los rumores. No actuó. Solo observó porque una parte de él, enterrados bajo la rabia, y los años de guerra aún susurraban que tal vez tenían razón. Que tal vez en algún lugar Rhys habría puesto un límite, pero era demasiado tarde. Ahora. La guerra se había convertido en un sistema, y la Tierra era el arquitecto. En el 10º aniversario de la votación para invadir la Tierra, se inauguró un monumento. No por humanos, sino por extraterrestres, un mundo destrozado llamado Dan 6, una vez una marioneta del Consejo, ahora un aliado de la Tierra, lo erigieron en el pico más alto de su capital. Sin nombres, sin banderas, solo una piedra negra con una frase grabada. Votaste por destruirnos. Nosotros votaron por convertirse en algo peor. Briggs nunca lo visitó. Murió hace 6 años. Meses después, en silencio, solos en órbita, sin ceremonia, sin funeral, solo una nave, a la deriva por el espacio. Luces apagadas, mensaje en repetición. Reprodujo la voz de Rhys, un fragmento recuperado de un registro de misión, distorsionado y